Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más por acá en su programa Sin Etiquetas por 80 Radio. Buenas noches. Aquí estamos en su programa Sin Etiquetas este martes 10 de marzo del 2020. Han pasado tantas cosas y tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchísimas cosas de qué hablar, así es. Inés Yescas y Angélica González las estamos recibiendo esta transmisión del martes 10 de marzo. El martes 10. ¿Qué tal, Bueno, como siempre, primero menciono unas cosas del clima. Pues resulta que el clima ha estado un poco cambiante. Primero hacía mucho frío, luego se vino una ola de calor, después llegó otro frente frío y estamos con la paranoia. ¿Le podemos quitar todo el fondo? Digo, aprovechando. Está poquito. Aprovechando la paranoia del coronavirus, estábamos muy contentos porque estaba haciendo calor y decíamos que ya no iba a haber coronavirus en Sonora, y de pronto llega el Frente Frío 41 y todos así como que ¿pero cómo? Y ahorita estamos con un clima muy fresco, rico, ¿no? Sí. Muy rico. Y bueno, hablando de clima y hablando de movimientos de clima, pues ha estado muy caliente también en otro sentido, ¿no? Sí, la verdad que pues venimos de unos días que nos han llenado pues de, bueno, hay una lluvia de comentarios, hay una lluvia de ideas, ¿qué son? Pensamientos, ideales arraigados, cosas. Sí, de hecho. Mucha cosa positiva y mucha cosa negativa. Aquí hay algo Mira, yo creo que todo cambio siempre tiene una gran resistencia. Sí, nosotros mismos, si nos ponemos a vernos en cuándo hemos cambiado más para mejorar, hemos tenido una crisis y nos hemos resistido todo lo que podemos. Y entonces llega el momento, al momento que ahorita, bueno, que se le llama un momento de quiebre, y sufrimos un poco, porque los cambios se sufren, duelen, pero cuando los superamos estamos mucho mejor. Entonces, ahorita, en esta época de la historia que tenemos los mexicanos, al menos, las mexicanas y los mexicanos, me oí muy política, ¿no? No, ya está. Pero, bueno, es un medio y no voy a sacar a nadie. Pues estamos en esa época de quiebre, ¿no? Ahorita estamos en un quiebre provocado porque hay una necesidad social y la sociedad grita por ese cambio, grita, pide, demanda cambios. Y naturalmente sabemos que hay una resistencia. ¿Cuál es esta resistencia, Angélica? ¿Cómo ves tú esto? Pues bueno, yo creo que nos hemos encontrado, bueno, mira, de entrada pues nos encontramos con un fin de semana donde pues viene esta fecha donde conmemoramos a la mujer, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y pues bueno, viene esta fecha, se realiza una marcha. Anteriormente había estado, bueno, en Hermosillo, Sonora, no estoy hablando específicamente de Hermosillo, Sonora, porque pues las plataformas al final llegan a donde sea, y entonces hablo de Sonora, Hermosillo. Situada aquí, el día sábado se realizó una cadena, fue algo muy pacífico, por ahí hubo un performance que nos llamó mucho la atención, lo estuvimos por ahí publicando. El viernes, claro. Fue el viernes, ¿sí? El día sábado, fue el día sábado, ¿no? Sí, mencionemos un poquito lo del viernes que también se transmitió por 80 Radio. Bueno, si quieres Sí, comenta. El día viernes se llevó a cabo una cadena feminista que fue sumamente pacífica, en donde nos reunimos mujeres pues a favor de la paz, ¿no? En contra del feminicidio. La artista Lilian Urias presentó una instalación que me pareció muy buena. Felicidades, Lilian, me encantó tu trabajo. Te lo dije en persona, pero te lo digo al aire también. Me encantó porque, si se fijan, si nos han estado siguiendo, Angélica publicó las fotos de un comedor rojo en donde todas las sillas y la mesa son de ese color, y una de las sillas está rota y en el suelo.
Y tiene platos rotos Tiene también. platos rotos, tiene un vaso, tiene... puede darte un flachazo prácticamente de lo que ocurre o de cómo quedan las cosas cuando pasa algo tan terrible Como algo de feminicidio. como ¿no? el feminicidio. Claro. Así es. Fue poderosamente, bueno, fue muy simbólico. Tuvo esa fuerza del simbolismo porque nosotros sabemos que nuestros momentos familiares de convivencia suelen ser a la hora de la comida, a la hora del postre, a la hora del té y es en el comedor o en un desayunador. Sí, Entonces, sí. al menos uno trata, ¿no? O sea, de llegar a ese punto de reunión en donde la comida siempre es la conexión. Y un comedor en rojo con una silla rota, tirada en el suelo, con platos y vasos pues desmoronados, lleva una carga simbólica muy importante. Y además una representación de sangre, ¿no? Ajá, sí. Manchas. Y un mantelillo y... Ajá. Que pues bueno, nos deja con un impacto, ¿no? La verdad que muy buen performance. Yo creo que sí, pues la idea era obviamente transmitió. Felicidades, porque claro, lo hicieron fue muy muy bueno. bien. Y esto fue el sábado, ¿no, Inés? Esto Fue el sábado, porque el domingo fue la marcha. El sábado, sí. Sí, fue el sábado. Sí, de hecho Sábado 7. me fui. Sábado 7, sí, efectivamente, gracias por Sí, fue el rectificarlo. sábado. Al mismo tiempo, la otra instalación fue de 8 sábanas blancas, colgadas como en unos tendederos metálicos, en donde se les manchó de sangre o de color rojo con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio, como Raquel Padilla, por ejemplo, Ingrid Escamilla, Fátima, las dos Fátimas y muchas otras. Bueno, eran 8 en total. Yo pienso que no se pueden meter todos, pero de alguna manera estaban muy representativas. Las muertes más dolorosas yo creo que hemos tenido, elegidas por la artista también, que creo que también y tuvo mucho tino en elegir esos nombres, porque aparecía también la chica, perdón por mi memoria, no recuerdo en este momento el nombre, y si me pueden ayudar por favor me lo soplan aquí en la transmisión. La chica que estaba estudiando arquitectura de la Vizcaya, que la asesinaron y la quemaron acá por el norte de la ciudad. Bueno, el nombre de ella también estaba allí. Y abajo de la escalinata del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, que es un edificio y un punto de reunión, un punto muy representativo también, estaba una cruz formada con brasieres blancos o beiges de color claro. El asunto es que representaba negro, ¿no? una Oscuro, solicitud. oscuro, negro, pero velas blancas. Al revés. Las velas eran blancas y los... Ajá. Bueno. Sí, sí. La cruz era blanca, de brasieres blancos. Sí, era todo. Ajá. Pero bueno, simbolizaba que buscaba la paz, ¿no? En una cosa así. Bueno, no sé, van a encontrar las fotos para que nos corroboren allí también esa información. De hecho tenemos muchas fotos. El detalle aquí, bueno, quise subir algunas ahí a la página, pero eran tantas fotos que como ponerme a elegir o ponerme a ponerlas, dije, todas no, tenía que elegir. Entonces, buenísima la del comedor que tomaste, me encantó. Sí, de hecho en una de las del comedor se alcanza a ver esta cruz que nos platica Inés. En el inter de la transmisión la hizo Inés estuvo presente en ese inter. Yo llegué después porque no pude llegar a tiempo a tomar las fotos. Ajá. Y luego ya me retiré. Pero entonces, te digo, no estuve en el momento que se realizó todo y me causó mucho impacto. Sí, de hecho, bueno, no fue en el momento, no se hicieron las cosas en el momento, sino que ya estaba la instalación. Ya estaba montado. Me imagino por el tiempo que le iba a llevar al artista a hacerlo, ¿no? Seguramente claro. Haber tenido unas 3 horas antes o más de estar ahí instalando todo, ¿no? Pero fue muy simbólico, muy significativo, muy pacífico. Fue una cadena en donde las mujeres, voy a decir, se reunieron porque yo estaba filmando atrás, a un ladito, moviéndome, en un círculo y se tomaron de las manos. Entonces fue muy bonito. Fue muy bonito, tan bonito como la marcha,
del otro día, todo el recorrido que hicimos, que también fue muy pacífico y muy padre. Ya después terminó de una forma distinta, pero fue muy buen recorrido y muy buena marcha, ¿no? Muy buena marcha, la verdad que al momento de llegar al kiosco me llamó mucho la atención que me gustó cómo se organizaron los colectivos para incluso cantar una canción, ¿no? Oh, Me sí. encantó, cantaron una canción, muy representativa la canción. Déjame ver si la tengo. Sí, si la tienes, la verdad que rico Claro que poder sí. escucharla. Vamos a hacer este lapso, así, de lo que mencionas, para escuchar la canción que se llama Sin Miedo, de Sí, es canción. Viva Quintana, ¿no? Es de Viva Quintana. Ahí Sí, les va. Vivir Quintana Vivir es. Quintana. Sí, Vivir Quintana y es la canción. La Sin canción Miedo. Sin Miedo, sí. Padrísimo. Miren, bueno, de hecho, trataré de que se termine la canción. Me encantó ese arreglo que le hicieron a la letra que dice: y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y es muy simbólico porque, bueno, se toma del himno nacional mexicano, para quienes no se lo saben o no lo identifican. El himno dice: y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y aquí lo cambian y dicen: y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Entonces es una llamada de atención hacia la paz por ese medio, ¿no? Claro, yo creo que también es bien importante no olvidar los motivos de las marchas, los motivos de las manifestaciones. Esa parte es bien importante porque de pronto nos encontramos con muchos comentarios, con muchas notas, que para las personas que no estuvieron presentes, de pronto es muy fácil opinar después de todo, después, o en realidad en lo que se enfocan a veces, ¿no? Que puede ser algo amarillista, algo muy feo, y suele dejarse de lado el punto real de por qué se realizan estas marchas. Entonces, aquí vamos a olvidarnos de todo esto. Aquí simplemente, yo creo que sí es importante las cuestiones de respeto, por supuesto que es importante respetarlo todo, pero también aquí hay que comprender que hay una cosa de hartazgo, que siempre es importante no dejarlo de lado y saber que las acciones generalmente es una forma de gritar, de decir, por favor, ya hay que parar con esto, y las maneras ya no importan, ya es como sea. El punto es realmente que se sepa a través de estas manifestaciones qué es lo que las mujeres, qué es lo que muchísimas mexicanas, lo que muchísimas personas en el mundo queremos, que realmente es paz, es sentirnos libres, es sentirnos que podemos salir a las calles y que realmente no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que tocan la puerta de tu casa y de pronto siempre es, vamos a ver qué pasa. Y yo no digo que no ocurra a varones, pues no, claro, la inseguridad está en todas partes. El detalle aquí es que lo vulnerable está en el lado femenino. Y yo creo que por ahí hay un abuso de poder, hay un abuso de todas partes, porque es en lo laboral, con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, en todas partes te encuentras con un acoso. Este día, precisamente, y me llamó mucho la atención, a las 6:30 de la mañana comenzaron. Las chicas del área de medicina de la Universidad de Sonora pusieron unos tendederos donde plasmaban diferentes acosos que han vivido. Esto para que cuando llegaran pues ya los fueran viendo, pero aquí eran muchos maestros, muchos doctores. Okay. Es impresionante esa parte. O sea, los acosadores o los acosados.
los acosados. ¿Los médicos han sido acosados? No. Los acosadores han sido los médicos. Sí, sí, sí. Bueno, a muchos nos han tocado, ¿eh? Yo tengo experiencias de varias amigas que ¿Sí? fue absurdo, o sea, incluso ginecólogos. Y es horrible, imagínense. Bueno, fíjate que mencionaste varios puntos muy interesantes. Lo del tendedero, voy a empezar de atrás para adelante. Ya está. Lo del tendedero se propuso hace 1 año y medio aproximadamente, que vino Mónica Mayer, ¿recuerdas? Sí, Vino que estuviste ahí, de hecho. Ajá, sí, exacto, que me tocó asistir al taller que dio ella de arte feminista. Créanme, muchachos y muchachas, aprendí mucho sobre las formas en ese taller, porque tuve el osado atrevimiento de descubrir mi ignorancia, diciendo, pero ¿por qué esas formas? Después me minimicé, me dio mucha pena, pero aprendí algo, ¿sí? Por eso les digo acerca de cuando hay un poquito de dolor y de resistencia, aprendes más. Pero bueno, se me ocurrió decir eso, pues ignorante de las situaciones y del papel que juega el feminismo en la historia de las mujeres, en nuestra historia. Y aprendí, gracias a que cometí ese error y que di a conocer mi ignorancia en ese punto, conocí que las formas son un tema muy interesante para analizar. Fíjate cómo me estoy yendo hacia atrás, ¿no? Sí, sí. El tendedero se propuso por Mónica Mayer, una artista mexicana que vive en la Ciudad de México actualmente. Y ella estudió su especialidad de arte feminista en la Escuela de Arte Feminista en Los Ángeles. Todavía existe esa escuela. A ella le tocaron los años 80, cuando la revolución feminista llega a un punto clave y llega a un punto de florecimiento, digámoslo así, ¿no? Si lo comparamos con los ciclos de la historia del arte, es un punto de la cima donde el feminismo se manifiesta a través del arte, haciendo este tipo de performances en la vía pública, en carros alegóricos, y muchas mujeres se manifiestan con letreros, con happening. En ese tiempo era llamado happening, el tipo performance, y resulta que es cuando más mujeres han salido de todas las épocas anteriores, en los 80s, y marcaron una época, una línea en el tiempo, ¿no? O sea, marcó un punto en la línea del tiempo. Y bueno, Mónica estuvo allí y trajo el tendedero de los acosos para acá. Y entonces me encanta que lo menciones, porque yo no sabía que estaba pasando eso y se pasó hoy en la mañana. ¿De verdad? Hoy en la mañana, y fue a partir de estos días, que fue como el 8 de marzo y luego de pronto la ausencia, ¿no? Uh-huh. El día lunes. Ya. Salud. Gracias. Ya está. A partir de eso fue como, pues vamos a unirnos, nos unimos de esta manera. Claro. Nos parece bien si hacemos un tendedero y escribimos. Por ahí había está una fotografía de un doctor que da clase. Ahí mismo, en la escuela de mismo, por parte de algunas chicas, ¿no? que estuvieron presentándolo. Me llama mucho la atención porque sí, yo creo que es algo que de pronto no nos atrevemos a denunciarlo, porque existen algunas denuncias, pero no todas las personas denunciamos lo que ocurre, sobre todo si la persona se supone que es de confianza, se supone que está trabajando con nosotros, se supone que es, entonces es como ¿cómo voy a hacer esto? Me voy a encontrar en un problema, quizá me vaya peor. Entonces de pronto... Sí, el miedo, el temor. Ajá, ¿sí? Fíjate que volviendo al tema de las formas y de que, bueno, hablé de esa parte Sí. que me pasó, sí quisiera mencionar por qué se puede y por qué se debe de tomar ese tema de las formas, ¿sí? Si bien yo me llamé a mí misma ignorante en ese punto, lo hice porque sí quisiera abarcar un poquito más acerca de por qué y qué fue lo que aprendí en ese momento. Así como todos tenemos el derecho de pensar distinto y lo hacemos porque tenemos experiencias distintas en la vida, también las mujeres
y los hombres y los niños y todos tenemos formas distintas de expresarnos, pero también es debido a nuestra experiencia en la vida. Entonces, naturalmente, yo ignoraba el coraje que puede sentir una mujer que ha sido violentada casi hasta la muerte, porque yo recuerdo que en un taller, en otro taller feminista, lo menciono, yo tuve que ir a talleres feministas porque fue mi introducción al feminismo. Me llamaba la atención lo que podía significar, etc. Bueno, yo me interesaba mucho por la ciencia y por la filosofía y el arte. Y bueno, ignoraba otras cosas, como muchos, no, como todos nos enfocamos en una cosa y bueno, descuidamos otras. Naturalmente tenemos derecho también a voltear hacia atrás, hacia un lado y al otro, ¿no? El asunto es que bueno, yo no vi eso porque nunca necesité, porque nunca me sentí tan violentada, porque nunca tuve que sacar ese coraje, esa furia, esa fuerza dentro de mí que me ayudó a reconstruirme en la vida y que me hizo ver cuánta falta hacía hablar y a veces gritar y a veces desesperarse y volverse desquiciada porque no te escucha nadie, porque denuncias a la persona, presentas las pruebas y aún así el sistema no te ayuda. Entonces, una vez tuve que ir a un ministerio público porque me robaron en casa y me tocó esperar como 2 horas para poder hacer una declaración simple y una lista de las cosas que se habían llevado. Y en esa espera larga me tocó escuchar declaraciones horribles. No se las voy a contar aquí, tan específicas, pero me tocó escuchar que a una niña que estaba preciosa, la niña, yo creo que tenía como unos 13 años, 14, y no podía hablar. Ella no desarrolló el habla porque desde chiquita fue abusada, primero por su tío, por su abuelo, por su padrastro, luego por un vecino, luego por un albañil. ¿Qué pasó? O sea, pobrecita la niña. Las mujeres no tenemos la culpa de ser mujeres. No estamos pidiendo que se nos asigne un género antes de nacer, pero sí tenemos que saber que genéticamente todos los embriones son hembras. Eso sí lo tenemos que saber. Todos los embriones son hembras y después, en un determinado momento, se define el sexo o el género. Entonces, físico, ¿no? Ya después uno sabe cómo se identifica. Pero es importante que lo sepamos porque realmente tenemos mucho en común, los hombres y las mujeres. Las mujeres y los hombres venimos de un mismo ser, ¿no? Entonces, o de los mismos seres. En este caso, vuelvo no me quiero perder tanto el tema, es muy fácil que yo me vaya de un tema y de pronto nosotros no sabemos quién va a necesitar esa fuerza para representar a esa mujer que ya no puede ni hablar por tantos abusos. Entonces, esas mujeres que tienen el valor de haber sobrevivido y de haberse repuesto a toda esa violencia, que en serio, que si ustedes se ponen a escuchar las experiencias de muchas mujeres, que a una de ellas en un taller feminista precisamente contó su historia y dijo que el novio la golpeó al grado de quedar inconsciente. Cuando él pensó que la había matado, se fue, pero estaba inconsciente, desmayada, muy golpeada, pero dice que no sabe cuánto tiempo pasó, se despertó y como pudo pidió ayuda y fueron por ella y etc. Pero es la historia que contó, claro, con mucho más detalle y yo creo que nadie por cualquier razón debe ser víctima de ese tipo de violencia, de ningún tipo de violencia. Tenemos que trabajar todos nosotros, de cada uno de nosotros y ver qué es lo que estamos, en dónde nos estamos equivocando, ¿no? Chicos, sobre todo, todos podemos caer en ser violentos de alguna manera, ¿no? Pero es muy sano voltear a vernos para sanar esas áreas. Ahora, que claro que las formas pueden ser distintas, pero una puede tomar una forma o la otra
Y creo que si no tenemos la experiencia en vida, porque sí sabemos de personas que están cerca de nosotras y de nosotros, y que les ha pasado muchas cosas, y yo en estos días precisamente lo mencionaba, no sé si te lo mencioné también, es que me ha tocado escuchar muchas historias de gente cercana y de gente cercana a mi gente cercana. Entonces, de pronto hay quienes sufren de diferentes tipos de abuso. Simplemente hay personas que no les gusta expresarse y no lo hacen, deciden no hacerlo y está bien, es su forma. Y hay personas que sí necesitan expresarse y que sienten esa pasión, esa furia, esa fuerza que las motiva para decir basta. Entonces, y hay mujeres, tenemos que saber que no han sido una vez abusadas o violentadas, sino muchas veces ha sido durante largos periodos de tiempo. Y entonces no podemos sentarnos a apuntar a las demás personas por la manera en que se expresan, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante en un futuro, por supuesto. No se trataría de castigar o de castigarlos o de castigarnos, sino de educarnos o educarlos. Aquí yo creo que la cosa es entre todos, si ya sabemos qué es lo que está pasando, si ya sabemos qué es lo que está ocurriendo, un pequeño ejemplo sería esta marcha. En esta marcha había presentes muchos niños, porque estábamos en el kiosco, catedral, todo esto. ¿Cómo educas a un niño? ¿Qué le dices a ese niño para que las personas que se están manifestando realmente ellos puedan comprender lo que está ocurriendo? Les vas a explicar lo que está ocurriendo. Pero si de entrada ese niño le dices que lo que están haciendo está mal, y le muestras que es violencia y le muestras lo malo, va a crecer pensando que manifestarte es malo, porque es un niño. Y finalmente, los niños, cuando, pues obviamente estamos pequeños, pues no, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues no, o sea, obviamente, si le decimos que eso está mal, va a crecer toda la vida pensando que está mal y va a ser de ese tipo de personas que encasilla, que señala, que critica, que te dice que no, que todo. Entonces, no quiere decir que el no pensar de la misma manera no quiere decir que sean malas personas, pues no, ni nada de eso, pero el detalle es que no están viendo ese trasfondo, el detalle es que no están viendo realmente el punto de las cosas, que yo creo que en realidad a nadie le afecta, en realidad es para mejorar, es para tener paz, es para estar mejor todos y todas. Entonces, el verlo de diferente manera a mí me llama mucho la atención, encontrarme con compañeras mías, por ejemplo, compañeras de trabajo, y que de pronto los comentarios sean muy negativos, pues no, muy negativos, y dices, bueno, quizá no nos hemos sentado a poder platicar, a poder decir, mira, la cosa está así. Porque por supuesto que lo van a entender, por supuesto que se entiende, es muy claro esto. Bien, bueno, sí, definitivamente las manifestaciones para algo son, las protestas para algo son, y yo creo que bueno, son necesarias, las sociedades lo demandan, y en este caso, bueno, fue el Día de la Mujer, este domingo que acaba de pasar, y la manifestación, durante todo el recorrido que estuvimos transmitiendo y estuvimos caminando, a veces nos encontrábamos, a veces nos perdíamos, Angélica y yo estuvimos mucho tiempo, casi todo el recorrido, ¿no? Estuvimos cerca. Sí. Intentando, porque sí nos separábamos, ¿no? De pronto perdidas. Sí, la verdad es que en mi caso yo lo percibí muy emotivo. A mí a veces hasta se me enchinaba la piel porque fue mucha la organización. Estuvieron los colectivos, cada uno por su, en su área delegada. Y los cantos, a mí me encantaron los carteles, me encantaron, traté de que las transmisiones estuvieran visibles. Fue muy bonito, además estuvo muy rico el clima, aunque nos mojamos en un charco o varios charcos, pero... Sí, yo sentía resfriado.
Sí, yo me acuerdo que te estabas muriéndote de frío a rato, ¿no? Pero fue muy, muy, muy fuerte, fue poderosa la manifestación de todas las mujeres en el mundo, fue poderosa, fue muy grande, fue mucho más concurrida que el año pasado. Creo que vi a muchas personas que por primera vez estuvieron en la marcha, algunas señoras con el cartel de su hija pegada en la ropa. Hubo cosas ciertamente muy tristes, pero al mismo tiempo esa tristeza se convirtió en valor y entonces fue que nos representó esa fuerza, ¿no? Estuvo bastante concurrida, hubo una asistencia de unas más de 6,000 personas, yo digo que entre 6,000 y 8,000, no sé quién contaría, a lo mejor desde el dron se pudo hacer alguna estadística. Sí, sí. Pero sí se vio que se intentó llamar más la atención y tengo que mencionarlo porque estábamos hablando sobre el tema de las mujeres y los derechos de las mujeres en la marcha. Se mencionan los momentos históricos importantes del feminismo, los cambios que se lograron y al final se toma este edificio neoclásico representando a la religión católica, que se llama Catedral Metropolitana, es un edificio moderno, y entonces se empieza a rayar con el tema del derecho de los niños. A mí me pareció ligeramente incongruente, a mí en lo personal me pareció ligeramente incongruente por el asunto de que, bueno, estábamos hablando del derecho de las mujeres y de pronto se cambia el sentido del derecho de los niños, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no estoy en contra de que se manifiesten las personas a favor del derecho de los niños, que por supuesto que creo que se tiene que hacer algo, por favor. Bueno, pero sí, ahí va, bueno, era una cosa ahí. Lo voy a encauzar. Niños y niñas, ¿no? Niños y Sí, niñas. por supuesto. Lo voy a encauzar. Después me encuentro con una situación, con una justificación, ¿no? A mi ver, de entrada fue eso, dije yo, bueno, yo no estuve porque a mí se me acabó la pila, estaba transmitiendo desde el kiosco, se me apagó el teléfono y yo dije, bueno, como esto se va a acabar y cada quien para su casa, entonces yo voy a tomar ventaja, ya que no puedo transmitir ni comunicarme, y me voy a ir a mi casa. Entonces caminé hasta mi carro y me fui a mi casa, ya andaba toda mojada, me di un baño, y cuando estaba saliendo del baño me encuentro con la noticia de que había una trifulca afuera de Catedral. Y yo dije, oh cielos, espero que alguien esté transmitiendo. Y claro que sí, por supuesto. Estaba Angélica transmitiendo y estaban muchos otros medios. El asunto es que, pues yo no encontraba yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo? Se rayó fuera de la catedral y decía pedófilos y yo dije, bueno, estamos hablando del derecho de las mujeres y de repente nos estamos cambiando al derecho de los niños. Luego encontré que hay una razón que no está tan ligada al derecho de las mujeres como tal, pero sí está ligado a una protesta local en contra de la falta del apoyo, no nada más de la falta del apoyo a los padres de los niños de ABC, sino de un casi repudio hacia los padres, o sea, un rechazo hacia los padres. Y hay una carta en donde la Iglesia Católica hace a los padres de los niños de la ABC negándoles el apoyo. No sé qué tipo de apoyo podían esperar de la Iglesia, no sé, ahí sí me falta saber esa parte, pero el asunto es que sí se rechaza y se ve el favoritismo por los personajes dueños de la guardería y los aledaños. Entonces, sí hay un repudio por parte de la sociedad hermosillense hacia quien rechaza la ayuda a las niñas y niños y padres de familia de los afectados en la guardería ABC. Ahora, bueno, se tomó como aprovechando el asunto, pero debemos de saber que atrás de todo esto la Iglesia tiene
y pues lo siento si a alguien le ofende esta situación, pero detrás de lo que tiene la iglesia en su contenido en su contenido histórico, tiene que se genera el patriarcado en la iglesia, se genera el machismo en la iglesia y hay como sustentarlo, por supuesto. Y aquí tengo también algunas cosas muy interesantes y datos curiosos acerca de cómo. Y fíjense, ojalá puedan ser curiosos como yo. Perdón que me ponga de ejemplo, pero anduve curioseando. Quiero contarles y quiero hacer como un paréntesis histórico, sí, sí, sí. Porque de hecho le estaba comentando a Angélica que quería hacer un programa de historia del arte y me puse a investigar muchas cosas a raíz de esto también. Quiero contarles algo muy interesante. Cerca del año 100 después de Cristo se crea la Iglesia Católica por el emperador Constantino, que era el emperador de Roma, pero del Imperio Romano de Oriente, que se fundó precisamente en la ciudad que se llamó Constantinopla, la que ahora le llamamos Estambul. Entonces, en ese sitio se genera la religión católica alrededor del año 100 después de Cristo. O sea, tardaron 100 años en crear, en recopilar toda la información de todos los alrededores para poder hacer la Biblia. Todo esto está sustentado en la historia, no les estoy mintiendo ni les estoy inventando cuentos chinos, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, fíjense, no lo subrayé como quería hacerlo, pero resulta que a partir de cierto año la Iglesia Católica decide que solo los hombres van a ser sacerdotes. Antes de cierto año había sacerdotisas. De hecho, hubo una papisa. Sí, la papisa famosa. La papisa, ahorita le llaman leyenda de la papisa. Ustedes pueden busquen toda la información. Hay diferentes leyendas, le llaman leyendas, pero hay una historia verdadera detrás de todo eso. Ahora, quien escribió los nombres de leyendas fue un papa. Y fue como 1000 años después. Entonces ya la iglesia estaba transformada en solo varones, pero antes de eso se dieron cuenta, voy a ir saltando en el tiempo, la papisa Juana, que era Joana realmente, Joana, ella se hizo llamar Joan después, dice la leyenda, pero en realidad era permitido que las mujeres fueran sacerdotisas. Qué bonito nombre, ¿no? Me encanta cómo se escucha, perdón, pero me encanta. Sacerdotisa. Eran sacerdotisas. Había muchas sacerdotisas y sacerdotes. El asunto es que cuando la papisa Juana, que se llamó Benedicto III, en el nombre oficial de los papas, va a una concurrida peregrinación, tiene un malestar porque ella estaba casada, en ese tiempo sí estaban casados los curas y los sacerdotes y las sacerdotisas. En ese tiempo ella estaba embarazada, pero la gente todavía era muy ignorante. Estamos hablando del año 600 después de Cristo. Entonces, en esa manifestación de peregrinación tiene un aborto y tiene un parto prematuro allí mismo. En ese tiempo, naturalmente, las calles no estaban ni siquiera pavimentadas, no había luz eléctrica, la higiene era muy mala, la calidad de vida era corta, era poca, pobre, y la gente moría a los 40, a lo mucho, ¿no? Bueno, era un término medio. Pero resulta que cuando sucede esto, la gente de la peregrinación se vuelve loca, o sea, dicen, ¿cómo? Porque ella muere. No con ella, qué horror. Ella muere de parto prematuro. Entonces, muere desangrada. De hecho, no supe si sobrevivió el niño o no, pero el asunto es que la gente entra en pánico porque era la figura representativa más alta de la religión en ese tiempo. Y resulta que prohíben que vuelva a haber mujeres papisas. Y años después, como 2 siglos después, prohíben que los curas se casen, porque empiezan a descubrir que las sacerdotisas tienen hijos
y que los toman mucho en cuenta. Entonces, como que ellos sienten que descuidan la parte religiosa, sus compromisos a lo mejor un poco, y en el asunto del poder, ellas reparten el poder a sus hijos porque son sus hijos, ¿no? O sea, les dan comida y todo, y eso sale del dinero de la iglesia. Entonces prohíben eso por cuestiones de poder económico y empiezan a eliminar poco a poco a las sacerdotisas. Pero había muchísimas, yo creo que era la mitad. Y de hecho, esta chava que fue papisa, estuvo primero de copista trabajando en un monasterio. Toda su vida estuvo en el ambiente religioso porque su familia era religiosa, era muy, muy religiosa. Entonces nunca se salió de ese ambiente, pero se fue a Roma a estudiar con altos méritos, obtuvo el trono de papa, porque era un trono, era un símbolo de un reinado, ¿no? Era un imperio la iglesia. Entonces lo que resulta de esto es que los varones o los hombres empiezan a darse cuenta de que empiezan a perder poder cuando tienen hijos y esposas, y se crea una ley en donde dice que los curas no se pueden casar, y en el caso de que se casen y tengan familia, está prohibido que compartan ese poder económico a las familias de los curas, porque se estaba perdiendo mucho dinero en el camino. Entonces los curas empiezan a no tener pareja, y después eso se va haciendo una cuestión de poder. Yo ahí tenía igual, no sé si son parte de leyendas, porque de igual manera, referente a la papisa, que según cuando se dan cuenta, o sea, que están como una misa, ¿no? Una cosa así. En la leyenda cuenta que es hombre, que se viste de hombre, pero no. Sí, se viste de hombre, o sea, es como un hombre, pero, y se dan cuenta cuando tiene la hemorragia. Pero que cuando se entera, según, o sea, como Roma, muy pobre, muy, muy pobre, o sea, pero no tenían nada, pero la toman, la arrastran y la dejan, o sea, como por odio, porque se dan cuenta. Pero es una de las narraciones, porque de igual manera sí me he encontrado con algunas historias de la papisa, entonces... Ajá. Lo que sucede es que antes, para poder, no, por ejemplo, Constantino cuando se tomó el poder de la iglesia y del Estado, bueno, todavía no estaba el Estado como vinculado hasta el Renacimiento. En el Renacimiento ya se vincula iglesia y Estado, y hasta ahorita todavía están vinculados. No tanto, pero sí están vinculados todavía. Desde el Renacimiento hasta el 2020, estamos hablando del 1420 al 2020, han pasado 600 años en donde todavía reinan la iglesia y el Estado. Entonces siempre vamos a estar, o sea, todos estos años hemos estado gobernados por la iglesia y el Estado. Pero antes de eso pasaron 1000 años en donde solo reinó la iglesia. Y eso empezó con Constantino. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Bueno, Constantino también, al ver que podía perder su reino en manos de su hijo, lo mata. Y la esposa se enoja y también la mata. Pero entonces el hermano también se opone a él y se enfrenta en cuestiones de poder y también lo mata. Entonces él fue quien encabezó la iglesia alrededor del 100 después de Cristo, y le siguen otros Constantinos. Si se fijan, en Estambul está la Catedral de Santa Sofía, que es una de las más hermosas del mundo. Les recomiendo que la vean. Y está lleno de simbolismo. En ese tiempo, las pinturas, que eran frescos, se hacían dentro de las iglesias y se contaba la historia que ellos habían creado para hacer la Biblia. Entonces, mantenían al pueblo sin educación, pero lo que pintaban en los murales o en los muros era lo que educaba a la gente. Entonces le mostraban los pasajes de la Biblia. Era lo que tú querías que supiera la gente, es lo que le ibas a enseñar. Entonces, está lleno de murales y de ahí empieza el muralismo. Realmente, pues bueno, podemos decir que empezó en las cuevas, ¿no? Pero realmente el muralismo ya enfocado para la gente empieza allí. Y la iglesia de Santa Sofía, que está en Estambul, que es una catedral hermosa, pues es un gran ejemplo de esto. Para esto vamos a ver unas pinturas muy planas, azulosas, con un Cristo gigante que simboliza a Dios, y tiene un halo redondo que es hermoso, la pintura es hermosa, y tiene la mano así, y tiene otra mano aquí.
Entonces a esa figura se le llama Pantocrator. Estamos hablando del arte bizantino, bueno, el arte constantino, y después llega Bizancio y es el arte bizantino. Pero se pone muy interesante porque entonces empiezan a encaminar a las personas a la educación por medio de las imágenes, pero no del letrado. O sea, las escuelas estaban prohibidas. Durante 1000 años estuvo prohibida la información. El Renacimiento se llama Renacimiento porque es el despertar del ser humano. Despiertan y voltean hacia atrás y ven la historia de los griegos y la retoman. Porque en ese tiempo los griegos eran estudiosos, filósofos, matemáticos, médicos, y tenían muchos conocimientos que después se retomaron en el Renacimiento. Por ejemplo, Galileo Galilei, ya me fue una clase de historia, ¿no? Galileo Galilei se dice que él descubre que la Tierra es redonda, pues lo redescubrió en el Renacimiento, pero ya lo había descubierto Zenón 400 años antes de Cristo. Y toda esa historia fue borrada más de 1000 años. En ese caso fueron 1800 años que fue borrada la historia de la ciencia. Entonces, esos 1000 años de oscuridad fueron los años que reinó la Iglesia. Es muy interesante desvelar esa parte de la historia porque como fue borrada, rescatar esas partes. Por ejemplo, en los monasterios se hacían dobles paredes, se hacían cúpulas muy altas donde se les prohibía el acceso y es donde tenían libros guardados de científicos que investigaban por su cuenta. Pero ¿qué sucedió durante toda esa etapa? No nada más fueron las cruzadas, sino también fue a lo que se le llamó la Inquisición. Pero la Inquisición realmente empezó en esas fechas, duró 1000 años. Ahora que se modificó y se hizo más tecnológico en el Renacimiento, donde ya había guillotinas, ya había otras formas de matar, pues se volvió así como el circo romano, ¿no? Vamos a matar al fulanito porque sabe mucho. Sí, ¿no? sí. Entonces, realmente conocer la historia es desvelar la mente. Y es un accesorio que deberíamos de portar muchos, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea, y voy a hacer un anuncio de una vez, para contarles que llega un nuevo programa de historia del arte e historia en general, que se va a llamar Martes de Artes, y que se va a compartir en YouTube, y en 2 páginas de Facebook. Entonces, bueno, están invitados a verla, le vamos a promocionar también por 80 Radio, porque 80 Radio también es parte de Martes de Artes. Y bueno, todo esto llegó por el tema de lo que fue el domingo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Pues empieza a ver que cuando un cura tiene familia o con una sacerdotisa que tiene hijos, pues se reparten los bienes de la iglesia. Entonces, se prohíbe que los curas, primero tienen que ser puros hombres, porque no paren, entonces no tienen ese vínculo tan unido con los hijos y se les desvincula a propósito. Porque por supuesto que un padre puede tener vínculo con sus hijos, pero mucho vínculo, ¿no? O sea, cuando tú dices estamos embarazados, hasta los papás o las otras mamás o los otros papás tienen las mismas náuseas y tienen los mismos reflejos de lo que sienten, no están desvinculados de sus hijos. Pero bueno, en este caso se desvinculan y se crea una especie de poder de puros hombres. De ahí nace el patriarcado. Y el patriarcado desencadena en el machismo porque minimiza a la mujer. Porque la mujer se preocupa más por sus hijos y comparte. La idea de la iglesia es que no lo haga, pero no se les prohíbe tener como novias, esposas e hijos. Sin embargo, está una cláusula y existe todavía la cláusula, la pueden investigar. Les doy chance. Investiguen esa cláusula de la iglesia en donde dice, si tú te casas, porque sí se pueden casar algunos, si hacen ese convenio con la iglesia, pero tienen prohibidísimo compartir un centavo de la iglesia con su familia. Entonces a muchos no les conviene porque no saben de dónde van a sacar lana. Y el asunto es que pues viven de la caridad. Pero tienen que vivir en una comunidad más abierta. Por ejemplo, en Italia si hay un que otro cura que está casado y tiene ese vínculo y ese contrato con la iglesia. Sí existe, búsquenlo. La cuestión es que no nos ponemos a investigar, pero todo eso sí existe. Entonces, la idea es que sea una comunidad de hombres para hombres. Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los primeros que se ponen en contra cuando las mujeres se levantan? Pues las religiones, ¿no? Tanto el judaísmo como los musulmanes, como
como el catolicismo, se me olvidó bueno, religiones. Sí, las religiones. Pues, religiones tienen a la mujer en un puesto más subordinado, más subestimado, es una imagen que les quita poder a los hombres y que precisamente la imagen de la mujer en las religiones es de servirle. Y de eso se trata, de servirle a los hombres, pues no sé, por cualquier razón. Realmente son cuestiones de poder y así es como la iglesia se enriquece, ¿no? No pierde, pues. Gana y no pierde. Entonces, si nos ponemos a ver el mundo de la actualidad, hubo precisamente una comparación que me dio mucha risa porque yo estaba pensando precisamente en eso y me pongo a investigar y me doy cuenta que existe una comparación entre las franquicias de McDonald's y las franquicias de la iglesia. Entonces, ¿quién fue la primera franquicia? Pues la iglesia. Y la segunda y la tercera, ¿no? Hasta después, 1890 años después, empieza McDonald's y le empieza a hacer la competencia. Pero ahorita, pues ya, hay muchas otras religiones, no nada más McDonald's y catolicismo. Digo, estoy haciendo un sarcasmo, por supuesto. Sí. Franquicias. Franquicias, sí, las franquicias que logran controlar la mente de las personas, ¿no? Y después surgen con esa misma mentalidad y el sistema del marketing también trata de guiarte hacia una parte, pero eso ya es otro tema, ¿no? Sí, que aquí hay una parte importante, ¿no? que mencionar. Se respeta, por supuesto, ¿no? Sí, pues bueno, esta cuestión de la fe, en lo que se incline cada quien a la religión que pertenezca o lo que sea. Yo en lo personal, pues confundía desde niña, ¿no? El papá que no y la mamá que sí, entonces era como que una cosa así muy... Entonces, cada quien decide, simplemente lo que se pide acá es respeto, pero sí de entrada, con respecto a esto que comentaba Inés, que considero muy bueno platicarlo, yo creo que aquí el tema era esta parte de la marcha y en qué acabó. Yo creo que sí es muy importante dejar en claro, se respetan las creencias, se respeta todo esto, pero también ocurren muchas cosas que no se pueden dejar de ver, que no se pueden dejar de lado. Y que de pronto, por ese hartazgo que existe ya, pues obviamente hay una acción sin límite, donde honestamente yo lo justifico todo, pero sé que quizá a veces con ciertas personas tienes que limitarte en el sentido, no porque estés mal, sino porque tienes que limitarte porque quizá esa otra persona piense que le estás faltando al respeto, piense que le estás atacando y pierde el sentido de lo que realmente tú le quieres decir, de lo que realmente se trata, que era otra cosa totalmente. Me llamó mucho la atención los medios, cómo de pronto se desvió todo. Pero fíjate cómo los medios no están enterados de la historia y por qué los hechos históricos marcan esa tendencia. ¿Por qué entonces yo de pronto dije, bueno, ¿por qué ponen esas marcas afuera de la catedral? En vez, bueno, en todo caso tendría que haber sido patriarcales. ¿Me explico? Esa la ofensa sería a que tiene que ver con el derecho de las mujeres, pero a final de cuentas, ¿a quién daña más durante toda la historia? Se quiso hacer, si se fijan, estamos con esto dándonos cuenta de que las mujeres que se presentaron a hacer ese movimiento, bien, se dice, primero que puede haber sido un movimiento alterno para que se enojaran los conservadores y los de extrema derecha o religiosos con las mujeres que se manifestaron. Otra, o saben mucho esas mujeres de historia y saben muy bien a dónde ir. Tú eres el culpable del patriarcado, del machismo, porque lo es, y entonces, y hago una afirmación basándome en hechos históricos y basándome en documentos y argumentos que están escritos, pero que nunca volteamos a ver, ¿no? Entonces, o estas chicas estaban muy informadas, o bien, al estar muy bien informadas, también dijeron, bueno, pues que haya contra ahí, ¿no? A fin de cuentas, tenemos que mencionar que también pasó una cosa muy, muy, muy interesante que no estamos muchos dispuestos a ver.
En 2 horas, el edificio de la catedral fue limpiado, pintado y acomodado y perfumado. Y todavía no es hora, todavía no es hora de que muchas de las mujeres, a pesar de que han pasado muchos años, no han aparecido. Entonces, esa fue también ese fue un argumento que se publicó y que lo estuve leyendo en varias partes, en donde se mencionaba, bueno, y en 2 horas me van a devolver a mi hija, a mi hermana, a mi tía, a mi madre. Te digo, se pierde el sentido. Muchas personas se fueron por esa parte, ¿no? De pronto se elimina el punto y pues no, definitivamente no se trata de eso. Fíjate que estuve viendo algunas notas donde las preguntas eran directamente, ¿cómo le parece cómo quedó la catedral? Ajá. ¿Cómo le parece lo que ocurrió ayer? ¿Cómo le parece el vandalismo que ocurrió ayer? O sea, ese tipo de... Muy amarillista, ¿no? Sin Por ningún supuesto fundamento. que la respuesta de las personas, sobre todo señoras, ¿no? No, muy mal, no, es que eso, no, es que... Pero entonces, ¿por qué no cambiamos esa parte? ¿Por qué no...? Mira, te voy a contar una cosita. Yo sé que siempre estoy con el micrófono todo el programa, pero yo estaba transmitiendo en el frente de la marcha, haciendo una toma de esa lona grandísima que traían el principio de la marcha, ¿no? Y enseguida de mí venían a un lado otras chicas con cámaras y una de ellas iba diciendo, se siente un ambiente muy tenso, todas estas mujeres están enojadas, o sea, y en realidad, yo acababa de comentar, la vibra es buenísima, se siente la fuerza, la unión, la empatía, la sororidad, o sea, yo estaba ahí, mira, estaba toda emocionada porque todas, íbamos muchas y los cantos y todo, y de pronto volteo y yo no le vi ningún gafete. Yo sé que esa noticia salió después de que era un grupo de mujeres enojadas, violentas, y yo me quedé así como, bueno, pero yo estaba en la marcha, es cierto, yo fui a transmitir también, yo iba de violeta con mi pañuelo, y yo realmente en ningún momento sentí esa tensión, decía esta chica. Y volteé a ver las demás chicas que estaban filmando y tenían sus camisas violetas, sus gafetes, ¿sabes? Sí. Entonces, de pronto, sabemos que pensamos diferente, sabemos que tenemos intenciones distintas hacia la sociedad. Lamentablemente, en ese sentido, no se vio la unión de las mujeres, ¿no? Con ese comentario. Sí, muchas veces algunos comentarios, algunas expresiones dividen, y para las personas que pues que no estén informadas o que no se han acercado incluso, o que no les ha tocado, que nunca han ido, por ejemplo, a una manifestación, pues obviamente va a ser muy fácil que le cuenten lo que sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a sonar más? Pues va a sonar más lo que se dice y lo que se dice mal. Entonces, vende más, ¿eh? Vende más eso. Sí, vende más, exactamente. Y entonces de pronto, a mí esa parte, honestamente, sí me molesta, me desconcierta, no sé, no me gusta, pues, ¿no? Que se desvíen las intenciones y que le quiten el valor que realmente tienen. Claro, pero tenemos que ver qué opiniones. Hay muchas formas de pensar también. Lamentablemente no se siente en esa parte de la unión. Hay que mencionar también que un chico en la catedral golpeó a una muchacha dentro de la manifestación, de la marcha. Yo me enteré después. Dentro de la marcha, un chico intentó ahorcar o comenzó a ahorcar a una chica. Por supuesto que las muchachas lo separaron y corrieron al chico. Y entonces eso fue bastante violento. Hay personas que se dedican a nada más ir a las manifestaciones a molestar a otras personas. Este muchacho que se identificó como Edgar Carvajal, un muchacho gordito, sin pelo, que traía no sé, un paraguas, que le quitó el paraguas a una chica y empezó a golpearlas, ¿no? Afortunadamente estaban derechos humanos ahí también, estaban las chicas, ¿no? Las chicas que se defendían entre ellas, había
Se dice, yo leí en las noticias que un chico también ayudó a separarlos, ¿no? Pero a fin de cuentas, que estaba también María Latorre estaba allí y acompañó a este muchacho a la patrulla. Estuvo muy bien, estuvo tan bien organizado que no fueron tan graves los asuntos que pasaron como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa fue una situación violenta que se dio porque no se quiso alejar un hombre de la manifestación y se puso muy violento. Y lo vimos porque está en todas partes en los medios ahorita. De hecho, sale en todas partes, salió en noticias internacionales que ¿De verdad? me llamó mucho la atención. Sí, en Hermosillo, Sonora, desde España, pues entonces la verdad sí me parece es importante no mencionarlo. Que sí también por ahí también otra cosa, ¿no? Siempre es el desvío, ¿no? No, es que no quieren que estén hombres y se pusieron a pegarle. No. Aquí la cosa fue distinta. Entonces fue lo contrario y es que se publicó en los medios de comunicación, se dijo, va a haber una manifestación de mujeres, los hombres que deseen ir tienen que estar lejos de la manifestación de mujeres, de la marcha. Se dijo, va a haber un contingente mixto, que también yo lo grabé. Había una separación como de unos 10-15 metros de un contingente al otro, y el contingente mixto iba conformado por parejas, por mixto, ¿no? Chicos y chicas, y familias y niños. Entonces, esa fue la parte más bonita, que se respetó durante todo el recorrido. Y al final los varones respetaron el espacio de las mujeres, se quedaron a un lado y dejaron pasar todo el contingente femenino, que eso estuvo muy padre. Ahora, que haya algunas personas molestas con la iglesia, pues entendemos por qué. Así de sencillo. Bueno, no todos estuvimos rayando, pero se entiende que hay razones por las cuales se hicieron esas cosas. sí, exacto, no todas las personas que estaban Por otro lado, yo quiero comentarles y contarles un poquito acerca de algo que dijo Carmen Aristegui, que me encantó. Bueno, sabemos que Carmen Aristegui es una periodista de gran trayectoria que cubre muchos de los eventos de México, y quiero ponerles este audio de la radio de esta mañana. Ay, perdón, no. Bueno, pequeño error, me equivoqué de video. Hice un audio esta mañana. Claro, este es un audio de Carmen Aristegui. Se los voy a pasar en un minuto, pero está muy interesante. Ella menciona que estuvo caminando en la Ciudad de México en la marcha y que escuchó a algunas mujeres que dijeron, vamos a ir al Zócalo o no se va a armar allá, ¿no? Y se empezaron, algunos no llegaron al Zócalo y empezaron a irse hacia otro lado. Y luego también existe la coincidencia de que eran chicas muy chiquitas, menores de edad, que porque también pasó aquí en Hermosillo, eran chicas muy chicas los que estaban en la última parte de la manifestación, ¿no? Déjame ver si este es el audio. El día de ayer, la marcha estatal ha sido un mensaje muy poderoso, muy importante, muy estimulante de las cosas que pueden y pueden venir a un país como México, que debe desde luego pensar y hacer las cosas de otra manera en relación a las mujeres, en relación a los derechos de las mujeres, en relación a una vida sin violencia. Así que lo del 8 y 9 ha sido potente. Lo del 8 y lo del 9 ha sido una expresión muy importante. Y sí, desde luego que hay eventos o situaciones que también se registran, de situaciones de ruptura, de violencia, que uno se pregunta de dónde viene, exactamente a qué responde. Pero lo que se pudo ver en primera fila, lo que pude ver con mis colegas de Estilo Noticias que estuvieron transmitiendo desde ahí, a quienes mando un fuerte abrazo, fue una expresión absolutamente histórica. Clarísimo, estamos viendo que la mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres que estaban ahí, mujeres profesionistas, mujeres amas de casa, mujeres de todo tipo, mujeres dedicadas a mil cosas, bueno, decidimos
muere después de haber oído y transmitido en vivo esas poderosas voces, esas estimulantes voces de mujeres marchando, pues nos quedamos con una idea muy clara de que este país tiene que enrutarse de otra manera en relación a su presencia y al papel de las mujeres en este país. Así que esto que ocurre en México ocurre en otras partes del mundo. Lo de Chile fue impresionante, la marcha de Chile, las argentinas, en fin, hay... Y esas fueron las palabras de Carmen Aristegui y menciona como un momento histórico para México y para las mujeres mexicanas poderoso, o esa poderosa manifestación, así le llamó, que me parece muy acertado, muy acertado. Ya no importa en qué queden las opiniones de si fue la forma o no fue la forma, esto sucedió y está allí. ¿Qué es el...? me ahogué, mi propio café. ¿Qué se definió, qué se obtuvo? Bueno, aquí en Hermosillo la propuesta fue que el acoso, se propone para el Congreso que el acoso sea penado duramente. El acoso, hay otra cosa parecida al acoso, ¿cómo se llama? Es la violencia, la misma violencia contra la Sí, mujer. pero son violencias, por ejemplo, va a ser penado que un tipo te siga en la calle y te vaya diciendo cosas, como en Estados Unidos, que es penado que te chiflen en la calle. Te meten en la cárcel aunque sean unas horas. Ok, como ese tipo de cortejos entrecomillados que son... Eso que, hasta los llevadero piropos. de piropos, ok. Que te estén gritando cosas, que te sigan, que te acosen. El hostigamiento. El acoso y el hostigamiento van a ser duramente penados, como eso entró como una propuesta a partir de ayer, antier, de estos días. Entonces, bueno, entonces díganme qué pasó mal. Al contrario, nadie murió, nadie estuvo violentado de hospitalizaciones, de esas cosas. Bueno, vimos lo que este chavo hizo. También se tiró una bomba molotov, creo, en la Ciudad de México, ¿no? En la puerta del Palacio Nacional. Y sí, hubo personas lastimadas. En la Ciudad de México hubo muchos videos fotos. Ajá, no supe exactamente quién, pero sí vi un pequeño video. El caso es que se lograron cosas, como siempre se han logrado cosas a través de las manifestaciones en todo el mundo, en todas partes y por la razón que quieras, se han logrado cosas cuando las personas protestan y alzan la voz. Entonces, bueno, creo que ha sido bastante positivo. Se menciona y hay fotos acerca del movimiento del paro del lunes 9 de marzo, de ayer, en donde se ve la foto un día antes, donde están todas las mujeres manifestándose, y el día después, donde hay 2, 3 hombres caminando por la acera, ¿no? Entonces, surge el efecto esperado, sí existimos, sí tenemos voz, y sí tenemos presencia, y también ausencia. Entonces, pues esta parte fue hasta poético, ¿no? Fue una parte poética de la acción de las mujeres y, por supuesto, sabemos que no todas estuvimos en paro, pero de alguna manera nos estuvimos apoyando y eso está igualmente poético, porque es la fuerza de la unión lo que nos hace un todo, ¿no? Me gustó mucho, por ahí Milenio hizo una redacción del día, ¿cómo era? Un día sin... ¿Un día sin mujeres? Un día sin nosotras. Okay. Ajá, entonces, pero desde el lado del autor, o sea, desde el lado de la persona, del que relata, narrador, ¿no? ajá. Narrador, ajá. Entonces dice, comienza a ser como un poema diciendo, llegué y no estabas, no te tenía, quería, o sea, como quería imprimir algo y no estabas, quería esto, y no, quería el café, quería la... Qué triste, o sea, que sea como, bueno. O sea, hizo mención a todas las ausencias de diferentes mujeres. Mencionó a su hermana, mencionó a su madre, mencionó a sus compañeros de trabajo, mencionó
estuvo muy bonito. No me lo traje, pero sí algunas personas supongo que tuvieron Lo cuelgas pues, la en coincidencia, página, ¿no? Sí, es de un medio, no es de Milenio, pero igual ahí estaba, se me hizo muy rico, ¿no? Se me hizo muy padre porque lo vi justamente, entonces se me hizo muy bien. Pues bueno, esto fue en la marcha y el paro y la cadena feminista de lo que estuvimos hablando en los últimos momentos. Yo sé que ya se nos fue más de la hora, como era de esperarse, y pues ha sido un tema muy largo, ha sido un tema necesario y en boga, ¿no? Hay que ir con las tendencias, con los momentos, no se puede no hablar de estos temas en este momento. Sí, Entonces, definitivamente no se puede, aunque pudiera parecer que se está saturando del tema y que no hay, parece que no hay otras notas y que parece que no, sí las hay, pero yo creo que siempre se le tiene que dar prioridad a esto, sobre todo si queremos ser escuchadas, pues tenemos que unirnos y tenemos que mencionar estas partes que con una sola persona, que le cambiemos la idea, y por ahí va mi mamá, mucha con gente, una sola mucha persona, gente. de verdad que al final te quedas como con esa cosa con esa satisfacción, ¿no? Al final, de que por lo menos esa una lo comprendió, o ese uno. Sí, claro, por supuesto. Vamos avanzando y los pasos vamos a un paso a como se vaya dando de la manera más adecuada para los tiempos en los que estamos viviendo. No todos estamos en la misma sintonía y es válido porque no todos tenemos que ver lo mismo en la pared. Entonces, todo bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Buenas noches, saludos Rubidueñas, Saludos, Ribeñas. saludos Ali Flores, Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a todos. José Luis Gallegos, saludos Isabel. Ana, espero que te haya gustado el programa. Paola, me da mucho gusto tenerte por aquí. Marina de la Bahía, me encanta que estés viéndonos. Cristina Salco, me encanta también que estés acompañándonos, ya sabes, un abrazote. Y bueno, pues esto fue el programa Sin Etiquetas del martes 10 de marzo del 2020. Del 2020, así es, pues nos quedamos con algunas notas por ahí en el tintero que esperemos, pues bueno, se las pasamos por ahí en las publicaciones de internet, ya para despedirnos, que bueno, que rápidamente nada más para mencionarlo, hubo un nuevo ataque que es transfóbico en Nueva York. Sigue todavía una movilización tratando de activar, porque se tienen que estar movilizando activistas LGBT para que no exista esto. Entonces, para tratar de disminuir, porque sigue todavía el acoso, el rechazo, el señalamiento y el hostigamiento incluso para muchas personas transgénero. Pues bueno, pues pedimos respeto definitivamente para todos, para todas. Claro, el hecho de que se hagan estas manifestaciones ahorita no nos garantiza. Yo creo que el día que no se hagan esas manifestaciones después de estos tiempos es que vamos a estar viendo los resultados, ¿no? Mientras haya manifestaciones es porque nos seguimos sintiendo inseguros en la sociedad, en las calles, en nuestras propias casas muchas veces. Lamentable, pero también es un llamado a fortalecernos. Sabemos que no estamos solas y es el dicho de los feministas, de las feministas. Y está muy bien dicho, porque realmente el hecho de decir que no nos representan, al obtener esas leyes que nos dan la fortaleza de coexistir de la mano de otros seres iguales que nosotros, con los mismos valores que nosotros como son los hombres, pues nos hace existir y entonces sí nos representa. Claro. De alguna Como manera, bien estaba un letrero por ahí, ¿no? De la opinión, opinas que no te... ¿Opinas? ¿Cómo era? Opinas que no te representan cuando el feminismo te dio el derecho de opinar, ¿no? Sí. Pero, sí. pues sí. Bueno, realmente es así. No se ofendan a las personas que piensan diferente. Yo creo que vamos logrando las cosas paso a paso
y nos vamos a despedir con esta canción. Ya está, qué rico.